tardes ya. Buenas tardes, profe. Chicos, ¿sí les mandó la notificación de la reunión? Sí. Ah, ok. Sí. Bueno, a mí no me la envió, entonces por eso dije qué raro. Digo, estoy aquí, pero estaba con otro grupo, por eso entré a esta hora, que todavía estamos dentro de, por eso entramos un poquito tarde. Chicos, si ya estuvieron viendo las publicaciones, les publiqué las dos tareas con sus dos cuestionarios, el 1.2 y el 1.3. El 1.2 son de los problemas que vimos la semana pasada, ¿ok? Eso ya los vimos, ahí está tanto la tarea, ya pueden empezar a hacer la tarea, le toman foto, lo suben y luego ya entran al cuestionario del mismo nombre. Y el 1.3 es lo que vamos a estar viendo hoy la teoría, ¿sí? Empezamos a ver problemas hoy y terminamos la siguiente clase, ¿sí? Para tutorías dejarla hasta el final, ¿sí? La tutorías vamos a dejarla hasta que terminemos los problemas, ¿ok? Para tener un poquito más tiempo si tienen dudas en esto, ¿ok? Entonces, pero ya están esas dos tareas, van a ser para el sábado con sus respectivos cuestionarios. ¿Ok? Entonces, ahorita lo que voy a hacer es compartirles la pantalla de lo que ya les publiqué también, que es la presentación. La presentación del punto 1.3. Sí lo están viendo, ¿verdad? Sí. Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, jóvenes, lo primeritito que vamos a ver, pues, es el sonido. ¿Qué es el sonido? El sonido no es más que una onda sonora mecánica, por supuesto, longitudinal, que viaja a través de un medio elástico, ¿sí? Pero, ¿qué es una onda sonora? Bueno, para empezar a ver las ondas sonoras, ahí las vemos, ¿verdad? Que es el punto 1.3.1. Dice, siempre que escuchamos un sonido, hay un medio material que vibra. Por ejemplo, si escuchamos un sonido, no sé, hablemos de instrumentos musicales, la cuerda de una guitarra o de un violín, el sonido que produce un piano o una batería o un acordeón, etcétera, ¿sí? Pero también puede ser una persona que está hablando, el golpeteo de algo, etcétera, ¿ok? Entonces, siempre que escuchamos un sonido hay un medio material que vibra y que produce este fenómeno. Las fuentes de sonido o fuentes sonoras, que es lo que estamos diciendo, al vibrar producen ondas que se están propagando a través de un medio material, ¿sí? Ya sea un sólido o un líquido o un gaseoso. Y este medio material está situado entre nosotros y la fuente que está produciendo el sonido. Cuando penetra en el órgano auditivo, cuando penetra en el oído, esas vibraciones se transmiten a través del oído interno para hacer las sensaciones sonoras correspondientes, ¿ok? Para poder escuchar ese sonido. El sonido se propaga en medios materiales, si recuerden, que son sólidos, líquidos y gases, así sea agua, aire, madera, etcétera. Pero, contrariamente a lo que sucede con la luz, recuerden que el sonido no se puede propagar en el vacío. No podemos escucharlo. ¿Ok? Por ejemplo, bueno, ahorita les doy el ejemplo. Aquí también decimos el estudio de sonidos y de los cuerpos sonoros en general se le llama acústica. ¿Sí? Muy bien. La producción de una onda sonora es el siguiente tema. Sí, decimos que para que pueda escucharse una onda sonora tiene que haber un medio material que sea elástico, ¿sí? A través del cual se pueda propagar o que pueda viajar esta perturbación, esta onda, este sonido. La fuente
como les digo, puede ser un diapasón, una cuerda, una columna de aire de un órgano, una persona hablando, etcétera, ¿sí? Los sonidos se producen por material vibrante, pero tienen que tener un medio elástico, ¿sí? ¿Qué pasa cuando no tenemos un medio material? ¿Sí? Por ejemplo, el timbre que es muy parecido al timbre de la escuela, ¿sí? Es un timbre eléctrico donde la campana la vamos a colocar dentro de una bomba al vacío, así como está la figura. Ok. A medida, o sea, lo prendemos y va a estar sonando, pero a medida que el aire va saliendo de la bomba para que pueda estar al vacío, ¿sí? El sonido va a sonar cada vez más quedito, más suave, ¿ok? Hasta que llega un momento que ya no vamos a escuchar nada. Cuando ya no escuchamos nada, significa que la bomba ahora sí está al vacío, ¿sí? Sí, aquí el dispositivo lo abrimos para que empiece a entrar aire otra vez, entonces la campana empieza a sonar otra vez cada vez más fuerte hasta que se llena de aire. ¿De acuerdo? Sí, esto mismo que les acabo de explicar está aquí escrito. ¿Sí? Así es como se va a producir el sonido. Se puede producir, sí, necesitamos la fuente que produce el sonido, la fuente sonora y un medio material que sea elástico. Siguiente tema. ¿Cómo se transmite el sonido? Bueno, el sonido ya dijimos que se transmite en medios materiales. ¿Cómo se transmite en agua? Bueno, pues en agua tenemos aquí un barco, ¿sí? Lo ven, un bote, tiene el motor, prendemos el motor, hace vibrar al motor, ¿sí? Hace vibrar al mismo bote, ¿sí? A la carcasa del bote, y como está en contacto con la superficie del agua, con el líquido, pues obviamente esas vibraciones se van a propagar a través del agua hasta el fondo del mar, ¿sí? Aquí estas rojas, se propagan estas vibraciones, ¿sí? Topan en las piedras, vibran las piedras y esto se propaga en las ondas azules, si ustedes lo pueden ver. Entonces, la carcasa del motor, que son transmitidas las ondas sonoras, perdón, el motor produce las ondas sonoras y se las transmiten a la carcasa del barco, ¿sí? Entonces, el barco, esta carcasa que está en contacto con el agua, va a trabajar como si fuera una tabla de sonido, ¿sí? Y es por eso que va a ser más intenso en el agua, ¿sí? Entonces, y hay que tener algo bien, bien claro. El bote va a trabajar o va a vibrar a la misma frecuencia que está vibrando el motor, ¿ok? Porque es el mismo sonido, ¿de acuerdo? Así se transmite en el agua, miren. Les voy a poner un diapasón. ¿Qué es un diapasón? Los que estudian música saben. Esta varillita en forma de U con una varillita soldada al final es lo que se conoce como diapasón. Nosotros le pegamos con este timbre, con esta campanita, la hacemos sonar y empiezan a vibrar las puntas, ¿sí? Si nosotros lo ponemos en agua, ¿sí? Va a entrar vibrando, arroja agua como se ve aquí, pero produce ondas también. Si fuera una alberca y nosotros estuviéramos dentro, podríamos escuchar este sonido. Observemos. Ok. Si vieron, al vibrar,
entra, saca el agua, produce ondas sonoras. Estas ondas sonoras se van a ir disipando. Si esas ondas en el agua se van disipando a raíz de que también el diapasón deja de vibrar, ¿sí? Entonces, ahí ya va dejando de vibrar. ¿Cómo se transmite? Tenemos el mismo diapasón. ¿Cómo se transmite en los sólidos? Pues bueno, tenemos este diapasón que está unido a esta caja sonora mediante este pedacito de madera. Nosotros, al hacer vibrar estas varillas del diapasón, ¿sí? Pues esta vibración va a ser transmitida a través de esta varilla, y esta varilla la transmite a través de este pedazo de madera, ¿sí? Este pedazo de madera está vibrando, no se nota, pero sí vibra, y transmite estas ondas sonoras a la caja de madera, ¿sí? Entonces, aquí ya vamos a poder escuchar, ¿sí?, el sonido de este diapasón, ¿ok? Así es como se transmite en los sólidos, ¿sí? Se transmiten las ondas aquí y va transmitiéndolo. Entonces, aparentemente no vemos que vibra, pero sí está vibrando. ¿Y cómo se transmite en gases? Por ejemplo, en el aire tenemos no uno, sino dos diapasones. Puede ser uno o dos, ¿verdad? Y al hacer vibrar las varillas del diapasón, ¿sí?, pues estas vibraciones van a ser transmitidas a todas las moléculas del aire, ¿sí? Entonces ahí es donde va a llegar hasta nuestros oídos, ¿sí? Va a ser con un movimiento armónico simple. ¿Sí? El diapasón es muy, muy constante en sus ondas, entonces así es como vamos a estar escuchando los diapasones, ¿sí? Bueno, pero ¿cómo es la velocidad de propagación de las ondas longitudinales? Bueno, si han visto un arma ser disparada a la distancia, vemos que primero se ve el fogonazo de la bala y luego se escucha la detonación, ¿sí? Primero es como que un tantito luz, tantito fuego y luego ya es el sonido. No, maestra, a mí nunca me ha tocado escuchar eso. Bueno, no importa. Si ustedes han visto un relámpago, todos hemos visto un relámpago, primero se ve el relámpago, el rayo, y después se escucha el trueno. ¿Ok? ¿Cómo sabemos qué tan lejos está el trueno? Bueno, si nosotros podemos cronometrar con exactitud al momento de ver el relámpago, cronometramos, ¿sí?, hasta que se escucha el sonido, y ese tiempo lo multiplicamos por la velocidad de la luz, sí podemos sacar la distancia a la que se encuentra el relámpago, ¿sí? Dice también que tanto la luz como el sonido viajan a velocidades finitas, es decir, medibles, pero la velocidad de la luz es tan grande que se considera instantánea, ¿sí? Ahorita vemos eso. Miren, dice, la velocidad del sonido se mide directamente observando el tiempo requerido por las ondas al moverse a lo largo de la distancia. Por ejemplo, el sonido viaja en el aire, estando a 0 grados centígrados, viaja con 331 metros por segundo, esa es su velocidad, 331 metros sobre segundo. La luz viaja a 300 millones de metros sobre segundo, ¿sí? Entonces, pues sí es muchísimo más rápido y por eso se considera instantánea, ¿sí? Entonces, los medios más elásticos, pues permiten mayores velocidades de ondas que los menos elásticos, ¿ok? Cuando vamos a estudiar los sólidos, ¿sí?, como alambres o varillas o cosas así, la velocidad del sonido depende de las características elásticas del material. Es decir, depende del módulo de elasticidad del sonido. ¿Qué es eso? El módulo de Young. Maestra, módulo de Young, sí, como física 2, primer parcial, pero no se preocupen, aquí nada más vamos a tener el módulo de Young y determinamos la velocidad. ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Cómo vamos a determinar la velocidad del sonido en el aire? ¿Sí? En el aire, ¿sí?, a 0 grados centígrados, decimos que se viaja a 331 metros sobre segundo. Pero si decimos, ¿a cuánta temperatura viaja ahorita? No sé, ahorita estamos, ¿qué? ¿Como 25 grados? ¿Más o menos? Sí, más o menos.
Ok, entonces, dice, el valor de la velocidad aumenta conforme aumenta la temperatura. ¿Qué tanto? A razón de 0.61 metros sobre segundo por cada grado centígrados. ¿Sí? Es decir, se eleva 0.61 metros sobre segundo cada grado centígrado. Es decir, que nosotros estos 331 metros sobre segundo le sumamos los 25 grados multiplicados por esto, por 0.61, y así nos da la velocidad del sonido, porque el sonido viaja con diferente velocidad en sólidos, en líquidos y en gases. ¿Ok? Entonces, esto es importante. No se preocupen, ahorita les voy a dar las fórmulas. ¿Sí? Ahorita apuntan todas las fórmulas. ¿Cuándo una onda sonora es audible? Bueno, primero, las ondas sonoras son ondas mecánicas longitudinales. Se transmiten en todas direcciones, ¿sí? A través de medios elásticos. Y cuando tienen una frecuencia entre 20 y 20.000 Hz, son audibles, ¿sí? Cuando están entre 20 y 20.000 Hz, son audibles, ¿sí? Este se le conoce como gama de frecuencia del sonido audible. Cuando la frecuencia es menor a 20 Hz, el sonido se le conoce como infrasónico. Cuando la frecuencia es mayor a 20.000 Hz, entonces se le conoce como onda ultrasónica. ¿Ok? Eso es parte de la teoría. Ok. Las cualidades del sonido. ¿Cuáles son las cualidades del sonido? Bueno, es el siguiente punto. Y en este dibujo vemos casi todo lo de ese tema. Primero, vamos a ver la altura. ¿Sí? La altura, que también se le conoce como tono, ¿sí? Es qué tan agudo o qué tan grave es. Por ejemplo, esto depende totalmente de la frecuencia. Cuando tienen frecuencias altas, ¿sí? El sonido es agudo, es alto, es chillón, ¿ok? Como un niño, su voz, ya ven que es muy chilloncita, como un clarinete, como un barítono. Mientras que a frecuencias menores, el sonido se hace más bajo o se hace más grave, como un trombón, como un tambor, como un tenor o soprano, ¿verdad? O bien un hombre ya adulto, ¿sí? Se le escucha más grave la voz. La duración, esto es muy sencillo, ¿sí? Por ejemplo, no es igual si golpeamos una varilla, el triángulo, a que la madera de una caja, ¿sí? La duración en una varilla va a durar más, dura algunos decisegundos, inclusive más de un segundo, mientras que en una caja de madera el sonido es instantáneo, ¿sí? Décimas de segundo dura. La intensidad tiene que ver con la amplitud de onda, ¿sí? La intensidad de un sonido expresa la cantidad de energía acústica que en un segundo pasa a través de una superficie por centímetro cuadrado. ¿Cómo? Es bien fácil, la intensidad estamos hablando de volumen. Mayor volumen es más fuerte, es más intenso. Menor volumen es menos intenso, menos fuerte o bien es suave. Y al hablar de timbre, estamos hablando de los objetos en sí. Por ejemplo, nosotros si escuchamos una guitarra, podemos diferenciar el sonido de una guitarra que el que hace un violín, el que hace un acordeón, una batería, un piano, etcétera, o bien de personas cantando. ¿Sí? Son timbres característicos. No importa que tengan tonos e intensidades iguales, ¿sí? El timbre va a ser diferente. ¿Sí? Podemos identificar. Es por eso que si nos habla un amigo u otro, nosotros podemos identificar quién es. Bueno, esto mismo, aquí se los pongo, intensidad, esta cualidad determina si un sonido es fuerte o es débil. ¿Sí? Depende de la amplitud de onda. A medida que la amplitud de onda aumenta, la intensidad también. La distancia entre la fuente sonora y el oyente también es importante. Entre más cerca estamos de la fuente sonora, es más fuerte, es más intenso el sonido. Entre más lejos, más quedo. También tiene que ver
la superficie que vibra. Por ejemplo, tenemos un taladro de pared y un taladro neumático, huesos de piso. Como la superficie vibrante es diferente, pues la intensidad también es diferente. El de casa es más suave que el que usamos, el hidráulico, el que usamos para el piso, ¿ok? Entonces, tenemos aquí también una tabla de la intensidad de sonidos. Por ejemplo, grosso modo nos dice, un sonido fuerte es un avión, ¿sí? El sonido es más intenso y su amplitud de onda es más grande. Por lo tanto, es más intenso, ¿verdad? El sonido suave como el de un pájaro, pues es un sonido débil, es mucho menos intenso y su amplitud de onda es muy baja, ¿ok? Pero tenemos aquí también una tabla que nos marca las intensidades de sonidos, pero en decibeles, ¿ok? Sí. Donde empezamos es en 0 decibeles, es donde empieza el umbral de la audición. En 10 decibeles es el ruido del campo. El murmullo que escuchamos en una biblioteca es de 20 decibeles. Cuando estamos conversando es aproximadamente 40 decibeles. Cuando estamos, por ejemplo, en una tienda, en el metro o donde muchas personas están platicando, la aglomeración de gente, estamos hablando entre 50 y 60 decibeles. Una aspiradora ya se escucha 70 decibeles, pero todavía aquí el ruido es cómodo. Empieza a molestar mientras aumenta. Por ejemplo, el tren es 80 decibeles, el tráfico con claxon y todo eso es 90 decibeles. Una perforadora eléctrica, ya estamos hablando de 100 decibeles. Un grupo de rock en un concierto, por ejemplo, son 110 decibeles y esto cada vez se hace un poquito más molesto. El motor de un avión en marcha son 120 decibeles. El avión donde está despegando, estamos hablando de 130 decibeles y el umbral al dolor, ya donde empieza a doler los oídos, son 140 decibeles, ¿sí? Aunque el sonido es en decibeles, ¿sí? La intensidad sonora es en julio sobre centímetro cuadrado segundos o bien en watts sobre centímetro cuadrado. Esa es la intensidad. Ahorita les digo cómo hacemos la conversión. El oído humano percibe sonidos débiles, ¿sí? La intensidad es de 1 por 10 a la menos 16 watts sobre centímetro cuadrado. 1 por 10 a la menos 16 watts sobre centímetro cuadrado. Sí, ese es el valor cero de la intensidad sonora, es decir, 0 decibeles. La máxima intensidad audible es de 1 por 10 a la menos 4 watts entre centímetro cuadrado. ¿Ok? Ese nivel se le conoce como el umbral al dolor o bien son los 140 decibeles. ¿Sí? Sí. El intervalo entre la unidad de intensidades, ¿verdad? Que el oído humano es capaz de percibir es grande. Para que sea más fácil de que quede claro, como la tabla que les mostré, se ve en unidades de Bell o bien decibel. ¿Sí? ¿Por qué se le puso Bell? Por Alejandro Graham Bell, ¿sí? El creador del teléfono, ¿ok? Y decibel, pues para que sea un poquito más exacto. Eso es respecto a una de las características o de las cualidades del sonido, que es la intensidad. Si vemos la siguiente, es el tono, ¿sí? El tono, decimos aquí, que el tono, esta cualidad del sonido depende de la frecuencia, ¿sí? A mayor frecuencia el sonido es más alto, más agudo, como les decía, o el niño, la flauta, el barítono. Y cuando las frecuencias son menores, como aquí abajo, bueno, pues el sonido es bajo, es grave, como un trombón, como el tambor, no los platillos, sí, el tambor, como un tenor o un soprano, ¿ok? Y estos sonidos que producen música, ya sea la voz humana, el violín, la flauta, el diapasón, el clarinete, ¿sí? Se ven, todos producen unas ondas, pero diferentes. Y esto es lo que se le conoce como timbre. Por eso podemos identificar la fuente sonora. Si ustedes ven ahí las ondas, por ejemplo, el diapasón es un movimiento armónico simple.
Pero la flauta no, tiene onditas dentro de las ondas, igual que el violín, la voz humana y el clarinete, o sea, tiene ahí ciertas características, que es el timbre, ¿sí? Pero eso se le conocen como sobretonos, ¿sí? Estas onditas dentro de las ondas son lo que se le conoce como sobretonos y nos permite por eso identificar cada sonido, ¿sí? Bueno, ahora tenemos, si se fijan, el diapasón está vibrando y esas son las notas de batido. Por ejemplo, cuando tenemos dos diapasones y hacemos vibrar los dos al mismo tiempo, pero estos son diferentes, uno es más corto que el otro. Entonces, se escuchan pulsaciones o bien notas de batido, ¿sí? Aquí, bueno, también nos dicen, en los tubos de los órganos para producir ese efecto se le conoce vibrato. En los órganos de las iglesias que tienen esos tubitos, ¿sí? Y dejamos aplastados dos teclas al mismo tiempo, eso se le conoce como vibrato. Pero bueno, ok. Si nosotros tenemos aquí estos dos diapasones que son diferentes, pero los hacemos a vibrar al mismo, ¿sí? Entonces, fíjense, pasa esto. Como son diferentes, uno representa, digamos, el verde representa uno y el rojo representa al otro. Son diferentes. Entonces el sonido como que sube y baja, sube y baja, sube y baja. Entonces llega a nuestros oídos como que están en fase y luego ya están desfasados. Si están en fase y están desfasados. Si están en fase y están desfasados, ¿sí? Realmente están desfasados, ¿sí? Porque son diferentes, viajan diferentes. Entonces, pero nuestros oídos va a llegar como el azul, es decir, una suma de ambos. Aunque podemos identificar los dos sonidos, el volumen, digamos que se suma y es ahí donde se ve la onda azul, ¿ok? Al tímpano. Y por último, y más bonito, el tema más bonito desde mi punto de vista es el efecto Doppler, ¿sí? Aquí el efecto Doppler es el cambio de frecuencias, o sea, tenemos dos frecuencias, el cambio de frecuencias de sonido que resulta en movimiento relativo. ¿Por qué relativo? Tenemos una fuente de sonido y un oyente, ¿sí? Pero si se están moviendo, como se escuchan diferentes, entonces este cambio de frecuencias del movimiento relativo es lo que se le conoce el efecto Doppler, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos, es decir, estamos en la calle y pasa una ambulancia, trae la sirena puesta. Si nosotros vamos en un carro en movimiento, lo escuchamos de una manera, ¿sí? Si estamos esperando el camión y al estarse acercando, lo escuchamos de una manera diferente al del carro, pero lo escuchamos nosotros mismos diferente cuando se está alejando. Aquí nos dicen, por ejemplo, en las pistas de carreras, el sonido de los autos acercándose a los palcos es mayor, pero es diferente que al que se aleja el palco. Como es mayor, es diferente, ¿sí? Pero si la fuente sonora no es quien se mueve, está fija, como por ejemplo la alarma de una casa, ¿sí? Y si nosotros vamos en bicicleta o en vehículo, lo escuchamos de una manera cuando nos acercamos a la fuente que cuando nos alejamos, ¿sí? O como les digo, si estamos en la casa, enfrente, escuchando fijamente, se escucha diferente que el que va en bicicleta, ¿sí? Son frecuencias diferentes. Y ese cambio de frecuencias es lo que se le conoce efecto Doppler, ¿sí? Y aquí es una representación de lo que les decía. Se escucha diferente cuando se aleja que cuando se acerca, ¿sí? Que si el vehículo se está moviendo y se aleja o se acerca, se escucha diferente. Si es una alarma, está fija y nosotros nos estamos moviendo, se escucha diferente al acercarse, al alejarse. Si los dos vehículos se están moviendo, alejándose o acercándose, pero están moviendo, se escucha diferente. Chicos, esas son las fórmulas, ahorita se las voy a dar, ¿ok? Mientras, les voy a pedir de favor que escriban estos 5 casos
que son los casos del efecto Doppler, los que les acabo de explicar. ¿Ok? Entonces, si son tan gentiles, tan amables, escríbanlos. Ahora es séptima, ¿verdad? Muy bien. Carlos, usted se acaba de unir prácticamente, ¿verdad? Tiene un minuto y medio. Sí, maestra. Ok, muy bien.
Ok. Bueno, equipos, electrónica. Ya es marzo. Sí, así es. Increíble. Ok. Muy bien, ya copiaron eso, ¿verdad? Los 5 casos. Sí. 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 Muy bien. Perfecto. Entonces, ahorita lo que vamos a copiar son las fórmulas, ¿sí? Ya les puse las fórmulas ahí, ya se las publiqué, pero, ¿sí? También escriban qué significa cada cosa para que no batallen. ¿Ok? Entonces, ¿sí? Primero, tenemos que la velocidad es velocidad del sonido, grados. Velocidad del sonido a 0 grados es igual a 331 metros sobre segundo. Determinamos la velocidad, la propagación de la velocidad en sólidos. En sólidos. ¿Cómo lo determinamos? Ok. V igual a la raíz cuadrada de Y entre P, entre ρ. ¿Ok? Entonces, V es velocidad en metros sobre segundo. V es velocidad en metros sobre segundo. Y, módulo de Young, en newton sobre metro al cuadrado, sobre metro al cuadrado. ¿Sí? ¿Cómo se maneja Mándeme. el módulo de Young? ¿Perdón? ¿Cómo se maneja lo del módulo de Young? Lo del módulo de Young es para sacar velocidades, ¿sí? No lo vamos a hacer como en física 2. Aquí me van a decir, calcular la velocidad de un objeto, o sea, se golpea una varilla de metal de acero que tiene un módulo de Young tanto, una densidad de tanto. Dividimos, sacamos la raíz y listo. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, pero o sea, ¿en qué se maneja? ¿En metros sobre segundos o ¿En qué se maneja? Perdón, newtons sobre metro al cuadrado. Newton sobre metro al cuadrado. Gracias. Sí, de nada.
¿Sí? Ok. Rho es densidad. Rho, letra griega Rho, densidad, que es en kilogramo sobre metro cúbico. ¿Ok? Para los sólidos. Para los líquidos, V es la velocidad en metros sobre segundo. Velocidad en metros sobre segundo, ¿sí? Es igual a la raíz cuadrada de B entre Rho. B aquí va a ser, no es esta misma B, son diferentes. Esta es módulo volumétrico. ¿Módulo qué era? Módulo volumétrico. ¿Ok? Este está en newtons sobre metro al cuadrado. Newtons sobre metro al cuadrado. ¿Sí? Muy bien. En gases, velocidad que es metros sobre segundo, perdón, entre Rho, que es densidad, en kilogramos sobre metro cúbico, este no cambia. Velocidad en metros sobre segundo es igual a por presión entre densidad. Gamma es una constante y el valor de gamma es 1.67. 1.67. Para los gases de un átomo, diatómico. Para los gases monotómicos de un átomo es 1.67. 1.4 para los gases de dos átomos, diatómicos. Ahí está el valor. ¿Ok? Bueno, presión. Está en newton sobre metro al cuadrado. Newton sobre metro al cuadrado. ¿Ok? Ahora, fíjense, tenemos aquí gases ideales. Recordemos tercer parcial de física 2, presión entre densidad es igual a la constante de los gases ideales, que es igual a 0.81 joules, déjenme, 0.31 joules sobre mol grado Kelvin, ¿sí? Esta no es tan importante por la temperatura de los gases ideales entre la masa molecular, ¿ok? Si ponemos esta misma fórmula, velocidad
es igual a la raíz cuadrada de, aquí está, por presión entre densidad. Fíjense que aquí tenemos presión entre densidad. Y entre densidad es RTM. Aquí tenemos RTM. Entonces, para los gases ideales, la velocidad es igual a la raíz cuadrada de gamma, que ya la escribieron aquí, por R, si quieren escribir R, la constante universal de los gases. R es la constante universal de los gases. Y su valor es de 8.31 joules, o sea, entre mol grado Kelvin. Mol grado Kelvin. ¿Sí? T es la temperatura absoluta, es decir, la temperatura absoluta está en grado Kelvin. La temperatura aquí tiene que estar en grado Kelvin. Y M es la masa molecular que está dada en kilogramo entre mol. Kilogramo entre mol. Acceda al video que está ahí en las publicaciones. Todos se graban en video, entonces se guarda el video. Entonces ahí empieza a adelantarle en donde usted se quedó más o menos. Y listo. Gracias, Emanuel. ¿Sí? Ok. Esta es en velocidades. Esta también es velocidad del sonido en el aire a una temperatura determinada. A una temperatura determinada. Esta V es lo que vamos a calcular a qué velocidad está y está dado en metros sobre segundo. Es igual a esta velocidad del sonido, que es 331 metros sobre segundo a 0 grados. ¿Sí? Y se le suma 0.61 por la temperatura a la que estamos en grados centígrados. Este es en grados centígrados. ¿Sí? Velocidad del sonido más 0.61 por la temperatura. Esta es esa velocidad del sonido. ¿Ok? Sí. Muy bien. Estas formulitas, decimos que para convertir la intensidad del sonido en veles o en decibeles, usamos cualquiera de estas dos. ¿Ok? Aquí, primero,
Esto es para cambiar a Bell. Viene siendo la relación entre intensidades. Estas dos es relación entre intensidades del sonido, pero este es en Bell y este en decibel. Relación de las intensidades del sonido. Entonces, para sacarla en Bell, es igual al logaritmo de I entre I'. I entre I'. I es la intensidad del sonido mayor. I es la intensidad del sonido mayor. Sus unidades es watt por cada centímetro cuadrado. Watt por cada centímetro cuadrado. ¿Ok? Y I', esta I' es la intensidad del otro sonido. También en watts sobre centímetro cuadrado. ¿Sí? O sea, la mayor la ponemos arriba y la menor abajo. Y si se fijan, este es lo mismo, nada más que lo multiplicamos por 10. Todo esto es esto. Pero va multiplicado por 10, ¿por qué? Porque son decibeles. Pero es exactamente lo mismo. ¿Ok? Sí. Aquí, esta que tenemos, N es igual a F2 menos F1. N es número de pulsaciones o batidos por segundo. Número de pulsaciones o de batidos por segundo. Y F1 y F2 son las frecuencias de los sonidos que nos van a dar. F2 es la mayor y F1 es la menor. Para así al momento de restarlas nos dé positivo. Por ejemplo, si tenemos 40 y 20 y 30, pues a 40 le quito 30 y me quedan 10 batidos por segundo. ¿Sí estamos bien? Muy directita, muy sencilla. Y aquí todas estas 5 son para el efecto Doppler. Esas 5 son para el efecto Doppler. Recordemos, aquí es la 1 y la 2, el objeto sonoro está en movimiento. El objeto sonoro está en movimiento. En la 1 se acerca al oyente que está fijo y en la 2 se aleja del oyente que está fijo. ¿Ok? La 3 y la 4, la fuente sonora está fija. No se mueve la fuente sonora. En la 3 el objeto se acerca y en la 4 el objeto se aleja. Mientras que en la 5, ¿sí? Los dos están en movimiento, la fuente sonora y el oyente, ya sea acercándose o alejándose, pero los dos están en movimiento. ¿De acuerdo? ¿Qué significa cada cosa? Bueno, F' es la frecuencia escuchada por el oyente. Frecuencia escuchada por el oyente. F, sin el palito, sin la prima, F, esta F, esta F, esta F, esta F y esta F, es frecuencia emitida por la onda sonora. Frecuencia emitida por la onda sonora. La V mayúscula, esta V, esta V, esta V, esta V, esta de aquí con esta y estas dos, es la velocidad del sonido. Ojo,
Si nos dicen que se encuentra a una temperatura determinada, tenemos que usar esta fórmula. Si no nos dan temperatura, nos vamos directamente al 331. ¿Ok? La V minúscula, esta y esta, es la velocidad de la fuente sonora. La velocidad de la fuente sonora. Mientras que la V', esta de acá, es la velocidad del oyente. ¿Ok? Muy bien. Ustedes me dicen cuándo puedo borrar. ¿Alguien le falta copiarlo? No, maestra. Bueno, voy a borrar. Y vamos a empezar a hacer problemas de este tema. ¿Ok? Si son tan amables. Ejemplo 1 del 1.3. Ejemplo 1. El ejemplo 1 dice, desde un transmisor se emite ondas de radar con una longitud de 3.4 centímetros. Su velocidad es de 3x. Sí, no. Eso, Roberto, eso es del 1.2. Es de la tarea del 1.2. Lo que ustedes me van a entregar. Perdón. ¿Sí? Yo se los Sí, digo. claro. Lo que yo les publico es tarea que ustedes hacen, ¿ok? Entonces, Claro. gracias como quiera, Roberto. Ejemplo 1 dice, calcular el módulo de elasticidad. Calcular el módulo de elasticidad de una varilla de aluminio cuya densidad es de 2.7, cuya densidad es de 2.7 gramos entre metro cúbico. Y la velocidad de transmisión del sonido
y la velocidad de transmisión del sonido es de 1250 metros sobre segundo. Ok. Por lo tanto, ahí en este problema tenemos la fórmula V igual a la raíz cuadrada del módulo de Young entre densidad. Yo como lo que quiero es el módulo de Young, tengo que despejarlo. ¿Sí? Entonces, antes que otra cosa, este es el que quiero. Antes que otra cosa, cambio la raíz al otro lado. Escribo todo lo que no muevo. V no se mueve, módulo de Young y densidad no se mueve. Pero esta raíz cuadrada pasa al otro lado del signo igual con operación contraria, que es V al cuadrado. ¿Ok? Insisto, yo lo que quiero es el módulo de Young, por lo tanto la densidad pasa al otro lado. Yo escribo todo lo que no muevo. V cuadrada no se mueve y módulo de Young no se mueve. Y esta densidad que está dividiendo acá pasa al otro lado con operación contraria, es decir, multiplicando. Exactamente, gracias. Y entonces ya tengo la fórmula, ¿sí? Pero ojo, aquí tenemos gramo entre metro cúbico y yo quiero kilogramo, ¿sí? Entonces, yo tengo que dividir entre 1000 para cambiar de gramo a kilogramo. Y ya sí tengo esto en kilogramos sobre metro cúbico y esto en metros sobre segundo al cuadrado. Sobre segundo, perdón. ¿Ok? Entonces, fíjense, módulo de Young es igual a la densidad. ¿A qué es igual la densidad? Aquí está. 0.0027 kilogramos sobre metro cúbico. Y lo voy a multiplicar por la velocidad, 1250 metros sobre segundo, pero esto va a estar elevado al cuadrado. ¿Sí? Sí. Entonces, ahora sí, a mí me queda esto por esto al cuadrado. Me queda 4218. 4218.8.75, perdón. Sí. Y las unidades, este que es kilogramo entre metro cúbico, y aquí esto se elevó al cuadrado, metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Ojo, se va metro cuadrado con 2 de arriba y me queda sí. Sí. No, déjame. Sí. Quito 1 de arriba
con dos de abajo, con una de abajo. Que me queden a un metro arriba y metro cuadrado abajo. Para que me quede kilogramo metro sobre segundo al cuadrado en Newton dividido entre metro cuadrado. 4.218.75 Newton entre metro cuadrado. Recuerden, quité 1 con 1 para que me quede kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Entre metro al cuadrado. ¿Sí? Kilogramos metro sobre segundo al cuadrado en Newton y abajo metro cuadrado. ¿Ok? Así me queda el ejemplo 1. ¿Dudas en ese problema? Maestra, ¿cómo lo pasó a Newton? Ok, ahí voy. Voy a borrar las unidades, ¿ok? Borro las unidades. ¿Qué unidades tengo aquí? Primero, en el módulo de Young, para densidad, que lo primero que puse queda kilogramo entre metro cúbico, ¿cierto? Y aquí la velocidad al cuadrado me queda metro cuadrado entre segundo al cuadrado. ¿Sí? Recordemos que un newton es igual a un kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces yo que tengo kilogramo, metro cuadrado, segundo al cuadrado y tengo metro cúbico. Pues simplemente quito un metro de arriba con un metro de abajo. Quito un metro de arriba con un metro de abajo. ¿Sí? Para que aquí ahora sí, ya no es cuadrado, es a la 1 y aquí no es a la 3, es a la 2. Se quitó uno de arriba y uno de abajo. Y me queda kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Y kilogramo metro sobre segundo al cuadrado es newton. Esto. Eso es newton. Y aquí me queda abajo también metro cuadrado, ¿sí? Metro cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, gracias. Sí, de que al contrario. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? Muy bien. Voy a borrar eso para hacer otro ejemplo. Ejemplo 2, si son tan amables. Calcular el módulo volumétrico. Calcular el módulo volumétrico del agua si la velocidad del sonido en el agua, si la velocidad del sonido en el agua es de 1450 metros sobre segundo. Y su densidad es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico.
Bueno, tenemos primero que la fórmula que vamos a usar, pues son las que tiene estos tres parámetros, que es V igual a la raíz cuadrada de B entre densidad. Yo, como quiero calcular B, lo primero que quito es la raíz, ¿cierto? Escribo exactamente igual todo lo que no muevo. Yo no voy a mover un B y yo no muevo B entre ρ. Lo único que voy a mover es la raíz. Como es una raíz cuadrada, pasa con operación contraria al otro lado del signo igual, es decir, como potencia cuadrada. ¿Sí? Quiero calcular B, entonces ahora ρ la muevo al otro lado. Escribo todo lo que no cambia, lo que no se mueve, B cuadrada no se mueve, igual a B. Solamente ρ que está dividiendo este lado pasa al otro lado con operación contraria, es decir, multiplico. Y ya me queda esta fórmula para sacar el módulo volumétrico de es igual a la densidad 1000 kilogramos entre metro cúbico por la velocidad 1450 metros sobre segundo, esto elevado al cuadrado. ¿Dudas ahí? No, ok. Esto me queda igual a 2102 2.102.500.000 newton sobre metro cuadrado. ¿Sí? O lo que es igual, yo corro aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me faltaron ahí ceros, perdón, ¿verdad? Que son millones y son 500.000. Recordemos que son newton sobre metro cuadrado. Si yo muevo estos ceros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, me queda que el módulo volumétrico es igual a 2.1 por 10 a la 9 newton sobre metro cuadrado. ¿Cómo sacamos los newtons sobre metro cuadrado? Densidad, tenemos kilogramos sobre metro cúbico y está al cuadrado, metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Quito igual que la vez pasada. Quito 1 metro de arriba con 1 metro de abajo. Déjenme usar otro color. ¿Y esto qué es? Kilogramo, metro. Déjenme pasarlo por aquí, acá, ok, ya lo quitamos. Sobre segundo al cuadrado es lo que se conoce como newton. Y aquí tenemos metro al cuadrado, que son las unidades. ¿Dudas dónde, chicos?
¿Dudas dónde? ¿Estamos bien? ¿Seguros? Sí. Ok. ¿Puedo borrar? Sí. No, maestra, todavía falta la... Ok. Bueno. Ok. Chicos, si acaso tienen dudas en los problemas de tarea, empiécenlo a ver, ¿ok? Empiécenlo a ver. Para que me puedan preguntar, porque si no, pues, ustedes que tienen una hora extra que los demás tienen ese tiempo, los demás estamos sobre tiempo, o sea, me pueden preguntar, pero es así súper rápido. Ustedes no, ustedes sí tienen ese tiempo de tutorías, ¿sí? Que recuerden que el otro lunes va a entrar el maestro Hernán, nada más la maestra Blanquita no me ha contestado todavía. Le voy a volver a enviar un correo. Maestra, yo tengo una duda. Dígame. La tarea está del sábado. ¿Cómo, perdón? La tarea que usted que encargó es para este sábado. Para este sábado, sí. Hay 2 tareas ahí con sus respectivos cuestionarios. Ajá. Todo eso es para el sábado 6 de marzo. Sábado 6 de marzo, a media. ¿Sí? Sí, maestra. Eso tenía la duda. Ok. Muy bien. ¿Estamos bien? Sí, Ok. Entonces, ¿puedo borrar ya? sí, ya voy a la maestra. Ok. Siguiente. Dice, ¿cuál será la velocidad? Ejemplo 3. ¿Cuál será la velocidad de una onda longitudinal? ¿Cuál será la velocidad de una onda longitudinal en el aire? Si la presión es de 800 newton por cada metro cuadrado. La presión es de 800 newton por cada metro cuadrado. En condiciones normales. En condiciones normales. Y la densidad es de 1293 kilogramos por cada metro cúbico. Punto y seguido.
El aire es biatómico. El aire es biatómico. ¿Sí? Como el aire es un gas, la fórmula que yo tengo es velocidad es igual a la raíz cuadrada de gamma por presión entre densidad. ¿Ok? Me dicen, como es diatómico, gamma es 1.4. ¿Sí? Entonces, yo no tengo que despejar nada. Digo que V es igual a gamma, que es 1.4, va a ser multiplicado por la presión, que son 800 newton por cada metro cuadrado, y esto es dividido entre la densidad, que son 1293 kilogramos por cada metro cúbico. Entonces multiplico 1.4 por 800 entre 1293 y eso me da 866.202. Voy a hacer aquí el análisis dimensional, ¿sí? Este análisis dimensional, aquí. Yo aquí arriba tengo newtons entre metro cuadrado y abajo tengo kilogramo entre metro cúbico, ¿cierto? Entonces se van a multiplicar los extremos y las orillas. Los extremos se ponen arriba. Newton, que recordemos que, bueno, Newton por metro cúbico y abajo kilogramo por metro cuadrado, ¿cierto? ¿Estamos bien hasta ahí? Pero recordemos, voy a escribir todo lo demás. Metro cúbico y abajo tengo kilogramo metro cuadrado. El newton es metro cuadrado y aquí es kilogramo. El newton es kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, ¿ok? Entonces yo empiezo a quitar las unidades. Quito este kilogramo, se va con este kilogramo. Aquí, borrado. Kilogramo se va con kilogramo. ¿Cómo le puedo hacer para que se vea? Le prometo que para la siguiente clase tengo plumones nuevos. Kilogramo, pero se va a ir este con este. Se elimina, ¿ok? Aquí, metro por metro cúbico, me queda
metro a la cuarta. Entre metro cuadrado, perdón, me queda nada más metro cuadrado arriba y segundo cuadrado abajo. De todo eso, las unidades me quedan metro cuadrado entre segundo al cuadrado. Y al yo sacarle raíz cuadrada, esto me queda 29.43 metros sobre segundo. ¿Sí? Este es el análisis dimensional. Maestra, yo no me quiero meter en tanta bronca. Sé que es velocidad y que me va a quedar en metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Digo, metro sobre segundo al final. Pues sí, ya al final es una velocidad y me queda metro sobre segundo. ¿Sí? Al final de cuentas sí es. ¿De acuerdo? ¿Puedo borrar eso? ¿O todavía no? Todavía no, maestra. Ok. Me faltan los resultados todavía. Ok. ¿Ya? Ya, maestra. Ya puede volar. Ya, profe. Gracias. Siguiente problema. Dice, calcular la velocidad del sonido en el aire calcular la velocidad del sonido en el aire en un día en que la temperatura es 27 grados. En un día en que la temperatura es 27 grados. Punto seguido. La masa molecular del aire, es de 29 por 10 a la menos 3. Es de 29 por 10 a la menos 3
kilogramos por cada mol. Kilogramos por cada mol. Coma. La constante es de 1.4 y R es de 8.31 joules por cada mol grado Kelvin. Ok. Entonces, recuerden que aquí yo tengo que cambiar, como ya me dan R y todo eso, yo tengo que cambiar aquí a grado Kelvin. Le sumo 273 y ya me queda igual a grado Kelvin, es decir, 300 grados Kelvin. Y aquí la fórmula que yo tengo es velocidad es igual a la raíz cuadrada de gamma por RT entre M. ¿Sí? Y ojo, yo aquí no les voy a poner los, ¿cómo se llama? Ay, se me fue. Las unidades, para que vean que al final de cuentas, van a ser metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está grado Kelvin, kilogramo, mol, julio, kilogramo, julio, mol, grado Kelvin. ¿Sí? Entonces, yo tengo que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de gamma, que es 1.4, por R, 8.31, por T, 300. Y lo voy a dividir entre M, 29, por 10 a la menos 3. ¿Ok? Yo hago todo lo de adentro, o sea, multiplico lo de arriba entre lo de abajo. Le extraigo raíz cuadrada y me queda 347 metros sobre segundo. Y es todo. ¿Dudas? No. Ok. Si no tienen dudas, pueden ya ir dejando la clase. Si no tienen, si tienen dudas, se quedan. Yo ahorita ya descargué la lista de la segunda asistencia. ¿Sí? Si no tienen dudas, chicos, nos vemos el miércoles con el favor de Dios. Hasta el miércoles, maestra. Adiós. Hasta luego, profe. Nos vemos, profe. Hasta el miércoles, maestra. Cuida. Gracias, cuídense mucho.